Imagina esto. Es una noche de septiembre de 1936 en Madrid. La ciudad tiembla bajo el eco de los cañones lejanos. Las calles, que hace apenas 2 meses bullían con la euforia de las elecciones republicanas, ahora se convierten en laberintos de miedo y urgencia. En el corazón de todo, el Banco de España guarda un secreto que vale más que cualquier corona. 700 toneladas de oro puro, el cuarto tesoro más grande del mundo. Pero esa noche, un puñado de hombres decide moverlo. No por codicia, sino por supervivencia. Lo cargan en camiones bajo la luna, lo esconden en túneles oscuros y lo envían a un destino que cambiará la historia de España para siempre. Bienvenidos a El oro de Moscú, el tesoro español que nunca volvió. Esta es la historia de cómo un país hipotecó su futuro en lingotes amarillos y de cómo ese brillo se convirtió en la sombra más larga de nuestra guerra civil. Hablemos primero de cómo llegamos aquí, porque nada surge de la nada. España, a mediados de los años 30, era un polvorín económico disfrazado de democracia joven. La Segunda República, nacida en 1931, con promesas de tierra, pan y libertad, se topaba con una realidad cruda. La Gran Depresión había azotado Europa como un vendaval y España no escapó. El desempleo galopaba, las fábricas cerraban y el campo se ahogaba en deudas. El Banco de España, ese guardián silencioso de la estabilidad, acumulaba reservas de oro como un faro en la tormenta. En julio de 1936, justo antes de que todo estallara, esas reservas sumaban 2.200 millones de pesetas oro. Imagina, lingotes y monedas apiladas en bóvedas subterráneas, cada una representando sudor de mineros andaluces, comercio con América y siglos de imperio. Era el 72% de todo el oro del país, guardado en Madrid como un seguro de vida nacional. Pero la República no era solo números en un libro mayor, era un país dividido. A la izquierda, socialistas, comunistas y anarquistas soñaban con reformas radicales, repartir tierras, nacionalizar bancos, romper con la Iglesia. A la derecha, monárquicos, falangistas y militares veían en eso el fin del orden. Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, un pacto frágil que desató huelgas, quema de conventos y asesinatos políticos. El clímax llegó el 13 de julio, cuando guardias de asalto mataron a José Calvo Sotelo, un líder derechista, en represalia por el asesinato de un teniente. Ese disparo fue la chispa. 2 días después, el 17 de julio, generales como Franco, Mola y Godet alzaron en armas desde Marruecos y el norte. La guerra civil había comenzado. Madrid se convirtió en un tablero de ajedrez sangriento, con la República controlando la capital y la industria, pero los sublevados avanzando rápido gracias a aviones italianos y alemanes. Aquí entra el conflicto central, amigos. La República necesitaba armas, y las necesitaba ya. Pero el mundo, ese gran hipócrita, les cerró las puertas. Francia, bajo Léon Blum, propuso un pacto de no intervención el 25 de julio, firmado por 27 países, incluyendo la Unión Soviética. Suena noble, ¿verdad? Evitar que la guerra se internacionalice, pero en la práctica fue un escudo para Mussolini y Hitler. Italia envió 660 aviones y 50.000 soldados. Alemania, la Legión Cóndor con sus bombardeos en Guernica. La República, meanwhile, suplicaba rifles en París y Londres solo para chocar con embargos y excusas. No podemos armar a comunistas, decían. Y mientras tanto, las milicias improvisadas de la República luchaban con escopetas de caza y dinamita casera. La desesperación crecía. Francisco Largo Caballero, el Lenin español, asumió la presidencia en septiembre, rodeado de ministros como Indalecio Prieto en Defensa y Juan Negrín en Hacienda. Negrín, un fisiólogo convertido en economista, era el cerebro financiero. Bajo, robusto, con ojos que veían más allá de los balances, sabía que sin oro no había balas. Entonces, el primer giro. El 12 de septiembre de 1936, Negrín convoca una reunión secreta. Las tropas de Franco están a 100 kilómetros de Madrid, en Talavera. Un desembarco en la capital parece inminente. Tenemos que mover el oro, dice Negrín.
No a Francia, que titubea, no a Inglaterra, que observa. La Unión Soviética, que acababa de enviar sus primeros tanques a Cartagena, ofrece un salvavidas. Stalin, el hombre de acero en el Kremlin, ve en España una oportunidad para frenar el fascismo en Europa. Pero no regala nada. Quiere pago por adelantado. Negrín, con el pulso de un jugador de póker, propone: enviémoslo como depósito. Lo usaremos para comprarles armas directamente. Largo Caballero duda. Prieto frunce el ceño, pero el avance enemigo decide por ellos. El 13 de septiembre, un decreto reservado, firmado por el presidente Manuel Azaña, autoriza el traslado a un lugar seguro. Azaña, exhausto en el Palacio Nacional, suspira aliviado. Han quitado un gran peso de mi corazón. Nadie menciona Moscú aún. Es un secreto dentro de un secreto. La noche del 14 de septiembre, Madrid duerme inquieto. Bajo la sede del Banco de España, en la calle Alcalá, un equipo de carabineros y milicianos irrumpe en las bóvedas. Dirigidos por Francisco Méndez Aspe, subgobernador del banco, y con la ayuda de 4 empleados clave, Arturo Candela, Abelardo Padín, José González y José María Velasco, abren las cajas fuertes. El aire huele a metal y polvo antiguo. Hay pánico. El cajero principal, al ver el caos, se suicida de un disparo, incapaz de soportar la responsabilidad. Pero no hay tiempo para lutos. El oro, 509 toneladas y 287 kilogramos de monedas y lingotes, se empaqueta en 7.800 cajas de madera, del tamaño de municiones, 30 centímetros de alto por 48 de largo. Nada de sellos ni facturas, solo peso y destino. Camiones blindados, escoltados por la brigada motorizada del PSOE, serpentean por carreteras secundarias hacia el sur. Es un convoy fantasma, faros apagados, guardias con fusiles al hombro. Pasan por Toledo, evitan checkpoints y llegan a Cartagena 2 días después. Allí, en los túneles de la Algameca, bajo la base naval, el tesoro duerme. 510 toneladas, valoradas en 518 millones de dólares de la época, equivalentes a unos 12.000 millones de euros hoy, sin contar el valor numismático de esas monedas coloniales. Es el 72% de las reservas españolas. El resto, unas 193 toneladas, se envía a París y Mont-de-Marsan en Francia. Pero el viaje no termina en Cartagena. Aquí viene el segundo twist. La URSS aprieta. Sus barcos llegan al puerto, el Kim, el Kursk, el Neva y el Volgoles, cargados de tanques T-26 y aviones Polikarpov. A cambio, quieren el oro. Alexander Orlov, jefe del NKVD en España, un espía georgiano con bigote espeso y ojos fríos, recibe un telegrama cifrado de Stalin el 20 de octubre. Organiza el envío. Negrín negocia en la penumbra de un hotel cartagenero. Será un depósito, insiste. Orlov asiente, pero sus notas internas revelan la verdad. Moscú lo ve como pago. Las noches del 22 al 24 de octubre, bajo la cobertura de tanquistas soviéticos liderados por Semyon Krivoshein, alias Mele, un coronel disfrazado de diplomático, el oro se carga en los buques. Cajas apiladas en bodegas húmedas, custodiadas por los 4 empleados del banco que viajan como rehenes involuntarios. El 25 de octubre, al amanecer, los barcos zarpan. Ruta, mar Mediterráneo, estrecho de Gibraltar, evitando patrullas italianas, y luego el Mar Negro hasta Odesa. 11 días de tensión, tormentas, submarinos fascistas acechando y el peso de la historia en cada ola. Llegan a Odesa el 2 de noviembre. El Kursk, retrasado por una avería, atraca un día después. El puerto ucraniano, gris bajo el cielo soviético, bulle de actividad. Camiones del NKVD, con ametralladoras montadas, descargan las cajas bajo estricta vigilancia. No hay fanfarrias, solo eficiencia brutal. De Odesa a Moscú, 1.900 kilómetros por ferrocarril blindado, cruzando estepas heladas y bosques de abedules. 4 días más, y el 6 de noviembre, el convoy entra en la capital. El destino final, el Gojrán, el depósito estatal de metales preciosos, un búnker subterráneo en las afueras. Una comisión mixta, el embajador español Marcelino Pascua
El financiero soviético Grigori Grinko y Nikolai Krestinsky firma la recepción verbal. No hay inventario detallado aún. Solo una promesa. Depósito a disposición de la República. Esa noche, en el Kremlin, Stalin brinda con vodka. Los españoles no verán su oro nunca más, dice, según testigos como Orlov en sus memorias al Senado estadounidense. Es el banquete de los lobos. El tesoro español, ahora en manos del oso ruso. El recuento comienza el 5 de diciembre. Expertos soviéticos, con balanzas precisas y lupas, abren cada caja. Meses de trabajo, del 5 de diciembre de 1936 al 24 de enero de 1937. Resultado, 510.079 kilogramos brutos, de los cuales 460.568 son oro fino, 14.807.363 onzas Troy. Valor, 1.592.850 pesetas oro. El acta final, firmada el 5 de febrero de 1937, lo declara libre de reexportación. Pero aquí el conflicto se enreda. Negrín firma 19 órdenes de venta entre febrero de 1937 y abril de 1938. El oro se funde en lingotes de baja aleación, a un precio inflado, con comisiones del 2,1% por corretaje y 1,2% por transporte y fundición. Se venden 415 toneladas brutas en 1937, 58 en 1938 y 35 más para un crédito de $70 millones. Quedan 2 toneladas en agosto de 1938. Total, la República obtiene $469.800.000 netos. ¿Y qué se compró con eso? Armas, por supuesto. Pero no cualquier cosa, un arsenal que salvó batallas pero no la guerra. Imagina, el primer envío, en octubre de 1936, trae 50 tanques BT-5 y T-26, 38 vehículos blindados y 500 aviones I-16 Moscas. Luego, miles de rifles Mosin Nagant, ametralladoras Maxim, cañones de 76 milímetros. La URSS envía asesores, pilotos, tanquistas, comisarios políticos, pagados con ese oro. En total, 338,5 millones de dólares se transfieren a la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord en París para compras en Bruselas, Praga, Varsovia, Nueva York y México. Otros 131 millones se quedan en Moscú para gastos directos. Pero hay un pero grande. Stalin cobra sobreprecios. Historiadores como Gerald Howson calculan un 25 al 30% extra en las facturas, manipulando tasas de cambio. 3 rublos 60 por dólar en rifles, solo 2 en cañones. Además, 51 millones cubren deudas iniciales y regalos soviéticos previos. El oro no solo compra balas, financia la inflación republicana con billetes impresos sin respaldo que valen cada vez menos. Y así, el ritmo de la guerra acelera. En Madrid, los tanques T-26 detienen el avance franquista en la ciudad universitaria. En el Jarama, aviones Polikarpov derriban Junkers alemanes. Pero cada victoria cuesta oro. La República gasta, y el tesoro se evapora. Para 1938, con la ofensiva franquista en el Ebro, solo quedan migajas. Negrín, ahora presidente del gobierno, suplica más a Stalin. Necesitamos todo. Pero el dictador soviético, con purgas internas y ojos en Europa del Este, raciona. El oro se agota en abril de 1938. La República, financieramente rota, colapsa. Franco entra en Madrid el 27 de marzo de 1939. El exilio republicano, Negrín en Londres, Azaña en Francia, llora no solo derrotas, sino un vacío en las arcas. Amigos, si esta historia de tesoros perdidos, traiciones financieras y un país al borde del abismo te ha enganchado, hazme un favor. Suscríbete al canal. Cada semana desentrañamos finanzas que cambiaron el mundo, con hechos reales y sin filtros. Activa la campanita y no te pierdas lo próximo. Volvamos al drama. La posguerra trae el tercer giro. La propaganda. Franco, en su búnker de Burgos, declara el oro robado por los rojos.
El 25 de agosto de 1936, su Junta de Defensa emite el decreto número 65, anulando todo acto republicano con las reservas. Expoliación bolchevique, gritan los periódicos como arriba. En 1955, un artículo en ABC revive el mito. El mayor robo de la historia. El franquismo lo usa como arma. Justifica la ruina económica, hiperinflación, racionamiento, culpando a Negrín y Stalin. España resucita gracias al caudillo, proclaman, mientras el PIB se hunde un 30%. Pero hay documentos. El dossier Negrín, entregado en 1956 por el hijo del ministro, Rómulo, al gobierno. Incluye actas, órdenes de venta, balances. Franco envía una comisión a Moscú en 1957. La respuesta soviética en Pravda y Radio Moscú. El oro se gastó en la guerra. Deuda pendiente, 50 millones de dólares. Silencio helado. Reclamos en Washington, París, Londres, cero. El Banco de España, en su libro oficial de 1970, confirma. Agotado total. Los mitos persisten. En el exilio, Prieto acusa a Negrín de desfalco. Anarquistas hablan de traición comunista. Pero historiadores como Ángel Viñas, con archivos desclasificados, lo aclaran. Fue un depósito usado legalmente. No robo, sino trueque desesperado. Stalin no se lo guardó en un cofre. Lo fundió en geopolítica. Hoy ese oro valdría 20.000 millones de euros o más, con su historia grabada en cada lingote. España, reconstruida con planes Marshall y sudor, mira atrás y se pregunta, ¿hubiera cambiado algo? ¿Menos inflación posguerra? ¿Más reservas para la transición? El impacto financiero fue brutal. La República imprimió billetes sin oro. Franco confiscó todo, y el país tardó décadas en recuperar estabilidad. Pero el legado va más allá de números. Ese oro financió no solo balas, sino vidas. Brigadistas internacionales, fábricas en Barcelona, pan en Valencia, y en Moscú, se dice, parte ayudó a exiliados españoles, aunque Stalin lo negara. Hoy, con Ucrania en llamas y tensiones globales, recordamos, el oro mueve montañas, pero también guerras. Es frágil, como cualquier tesoro. Vamos a profundizar más, amigos, porque esta historia no se queda en los lingotes que cruzaron el mar. Hay capas y capas de decisiones, de nombres que se susurraban en pasillos oscuros, de cartas que nunca llegaron a su destino y de silencios que pesan más que cualquier caja fuerte. Vamos a retroceder un poco antes de la noche fatídica del traslado y a meternos en la piel de los hombres que tomaron la decisión más cara de la República. Primero, Juan Negrín. No era un político cualquiera. Nacido en Las Palmas en 1892, hijo de un comerciante canario, estudió medicina en Leipzig y se doctoró en fisiología. Hablaba alemán, francés, inglés y ruso con fluidez. En 1931 entra en el PSOE, pero no como ideólogo, como técnico. Indalecio Prieto lo nombra subsecretario de Hacienda en 1933. Negrín no sueña con revoluciones, sueña con balances. Cuando en septiembre de 1936 asume el Ministerio de Hacienda, encuentra un país que gasta 100 millones de pesetas al día en una guerra que nadie esperaba durar más de 3 meses. No hay dinero, le dice Prieto. Negrín responde, entonces lo inventaremos. Y lo hace. Crea la caja de reparaciones, emite bonos de guerra, confisca joyas de iglesias. Pero nada llena el agujero. El oro es la única carta que queda. Ahora, imaginemos la reunión del 12 de septiembre. No es en un salón con mapas y generales fumando puros. Es en un sótano del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá, con bombillas desnudas y el ruido de las sirenas antiaéreas a lo lejos. Están Negrín, Largo Caballero, Prieto, Álvarez del Valle, exteriores, y 2 militares, el coronel Antonio Cordón y el comandante Eleuterio Díaz Tendero. Sobre la mesa, un plano del Banco de España. Negrín expone los números. Tenemos 2.200 millones en reservas. Si caen en manos de Franco, financiará a Hitler y Mussolini sin pestañear. Si lo movemos, podemos comprar tiempo. Prieto, siempre cauto, pregunta, ¿y si nos lo roban? Negrín. Mejor un ladrón lejano que un enemigo en casa.
Largo caballero, con la voz ronca de tanto discurso, asiente. El decreto se redacta esa misma noche. Manuel Azaña lo firma al día siguiente, sin saber que está firmando el epitafio financiero de la República. Pero antes de mover una sola caja, hay que convencer al Banco de España. El gobernador, Luis Nicolau d'Olwer, está en París. El subgobernador, Francisco Méndez Aspe, recibe la orden por teléfono cifrado. Es ilegal, dice. Negrín responde. La legalidad muere si Madrid cae. Méndez Aspe convoca a los 4 empleados clave. Arturo Candela, jefe de la Caja Fuerte, Abelardo Padín, contable, José González, encargado de monedas, y José María Velasco, experto en lingotes. Les dan 24 horas para preparar el inventario. Pero no hay tiempo. El 14 de septiembre, a las 22:00 horas, 150 carabineros entran en la bóveda. El cajero principal, un hombre llamado Pedro García, se pega un tiro en su despacho. Su nota. No puedo ser testigo de esto. Los demás trabajan en silencio. Cuentan a ojo. 7.800 cajas, 65 kilos cada una. El oro no es solo lingotes, son monedas de Carlos III, de Isabel II, de Alfonso XIII. Piezas de colección que valen más por su historia que por su peso. Pero nadie piensa en eso. Solo en sobrevivir. El traslado a Cartagena es una odisea en 3 actos. Primer acto, Madrid-Toledo. 120 camiones, 40 cajas por vehículo. Salen en grupos de 10 cada 15 minutos para evitar detección aérea. Los conductores son militantes del PSOE, armados con pistolas Star. Un camión se avería en Aranjuez. Lo empujan a un barranco y queman los documentos. Segundo acto, Toledo-Cartagena. Carreteras secundarias, puentes minados por si vienen los nacionales. En un control cerca de Manzanares, un teniente falangista para al convoy. El jefe de la escolta, un anarquista llamado Buenaventura Durruti, sí, el mismo, lo convence con una botella de coñac y una promesa de hermanos en la lucha. Tercer acto. Llegada a Cartagena el 16 de septiembre a las 04:00 horas. Los túneles de la Algameca, excavados en la roca caliza, ya están preparados. 200 marineros de la base naval descargan las cajas. El olor a sal y pólvora impregna todo. El comandante de la base, Bruno Alonso, firma el recibo. 510 toneladas recibidas en perfecto estado. Pero el oro no está seguro ni siquiera allí. Los submarinos italianos patrullan el Mediterráneo. El almirante soviético Kuznetsov, asesor en Cartagena, insiste. Hay que sacarlo ya. Negrín vuela a Murcia en un Dragon Rapide pilotado por un aviador republicano. Reunión en el gobierno civil. Orlov, NKVD, Kuznetsov, el embajador Pascua y Negrín. Orlov lleva un maletín con órdenes de Stalin. El depósito será en Moscú. Garantizamos devolución con intereses. Negrín pide garantías escritas. Orlov, la palabra de la Unión Soviética es suficiente. Negrín sabe que no lo es, pero no tiene alternativa. El 20 de octubre, los 4 barcos soviéticos entran en puerto. El Kim carga 150 toneladas, el Kursk 200, el Neva 100, el Volgoles 60. Los 4 empleados del banco viajan en el Kim. Candela lleva un diario que años después se publica en México. Noche del 22. El barco huele a carbón y miedo. Nadie duerme. Los marineros rusos cantan canciones tristes. Pienso en mi mujer y mis hijos en Madrid. El viaje es un infierno. Tormenta en el Golfo de León. El Kursk pierde una hélice y queda a la deriva 12 horas. Submarinos italianos los siguen hasta Gibraltar. En el estrecho, un destructor británico los saluda con banderas, pero no interviene. Llegan a Odesa el 2 de noviembre. El puerto está congelado. Grúas descargan las cajas en trineos tirados por caballos. De Odesa a Moscú, 1.900 kilómetros en vagones blindados. El tren para en Yarkov, Kiev, Smolensk. En cada estación, soldados del NKVD revisan los sellos. Los 4 españoles viajan en un compartimento custodiado. Padín escribe: nos tratan como prisioneros de lujo. Comida caliente, pero sin ventanas. Llegan a Moscú el 6 de noviembre.
El Gojrán es un búnker de hormigón bajo un bosque de pinos. Temperatura: 15 grados. Las cajas se apilan en salas subterráneas. El recuento dura 50 días. Cada moneda se pesa, se fotografía, se cataloga. El acta final: 7.800 cajas, 510.079 kilos brutos, 460.568 kilos de oro fino. Valor: 1.592 millones de pesetas oro. Ahora entramos en la parte más oscura, la venta. Negrín firma 19 órdenes entre febrero de 1937 y abril de 1938. La primera: 100 toneladas a la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord en París. Se venden a $35 la onza, precio oficial, pero la URSS cobra 2,1% de corretaje, 1,2% de fundición, 0,5% de transporte. Total: 3,8% de comisión. En lingotes normales, la comisión es 0,5%. ¿Por qué tanto? Porque Stalin controla el mercado. El oro se funde en la fábrica de moneda de Leningrado. Los lingotes resultantes tienen 900 milésimas de pureza, no 999. Negrín protesta. Respuesta soviética: es lo que hay. En 1937 se venden 415 toneladas. En 1938, 58 más. Quedan 37 toneladas en agosto. En septiembre, Negrín pide un crédito de $70 millones contra esas 37 toneladas. Stalin concede 50 millones. El resto se usa para pagar deudas pendientes. ¿Qué se compró exactamente? Vamos con detalle. Octubre 1936. Operación X. 50 tanques T-26, 50 BT-5, 38 BA-6 blindados, 100 camiones CIS-5. Coste: $12 millones. Noviembre 1936, 100 aviones I-16, 50 I-15. Coste: $8 millones. Diciembre 1936, 200.000 rifles Mosin Nagant, 2.000 ametralladoras Degtyaryov, 500 cañones de 76 mm en coste: $25 millones. Enero 1937, 50 tanques más, 100 piezas de artillería de 120 Puriro, coste: $15 millones. Febrero 1937, 50 aviones SB-2, Katyusha, bombarderos rápidos, coste: $10 millones, y así sucesivamente. En total, 1.012 aviones, 362 tanques, 1.555 piezas de artillería, 500.000 rifles. Todo pagado con oro. Pero hay un detalle: los precios. Un rifle Mosin cuesta $30 en Checoslovaquia, 45 en la URSS. Un tanque T-26, $40.000 en Praga, 60.000 en Moscú. Gerald Howson, en su libro Arms for Spain, calcula un sobreprecio medio del 28%. Además, la URSS cobra fletes inflados. Un barco desde Odessa a Alicante cuesta $500.000. El mismo trayecto con bandera neutral, $150.000. Total estimado de sobreprecios: $120 millones. Mientras tanto, en España, la economía se desangra. La República imprime billetes sin respaldo. En 1936 circulan 5.000 millones de pesetas. En 1939, 25.000 millones. Inflación: 300% anual. Un kilo de pan pasa de 1 peseta a 12. Los salarios no suben. Los funcionarios cobran con vales. En Barcelona, los anarquistas de la CNT acuñan su propia moneda. En Bilbao, los nacionalistas vascos emiten bonos. El oro de Moscú es la única tabla de salvación, pero se hunde rápido. En el frente, los tanques soviéticos salvan el día. En la batalla de Madrid, noviembre 1936, 40 T-26 detienen a la columna de Varela en la Casa de Campo. En Guadalajara, marzo 1937, los I-16 derriban 20 aviones italianos en un día. En Brunete, julio 1937, los SB-2 bombardean posiciones nacionales con precisión quirúrgica. Pero cada victoria cuesta: un tanque perdido, $60.000, un avión derribado, 100.000. Y el oro no se regenera. Para 1938, la República está en las últimas. La ofensiva del Ebro, julio-noviembre 1938, es la última gran apuesta. Negrín gasta los últimos $14 millones en munición y combustible. El 15 de noviembre, Franco cruza el río. El oro se acabó en abril. Negrín vuela a París, pide préstamos a México, vende cuadros del Prado en subastas secretas. Nada basta. El 27 de febrero de 1939, Inglaterra y Francia reconocen a Franco. El 5 de marzo, el coronel Casado da un golpe en Madrid contra Negrín. El 28 de marzo, las tropas nacionales entran en la capital.
El 1 de abril, Franco declara la guerra terminada. El exilio es amargo. Negrín llega a Londres con 2 maletas y una deuda de 50 millones de dólares. Prieto, en México, lo acusa de ladrón. Azaña muere en Montauban en 1940, con una bandera mexicana sobre el ataúd porque Francia no le permite la española. Los 4 empleados del banco regresan en 1939 vía Francia. Candela muere en 1950, pobre. Padín escribe sus memorias en 1965. González y Velasco guardan silencio hasta la muerte. Franco, en el poder, construye el mito. El robo del oro justifica 40 años de represión. En 1956, el hijo de Negrín entrega el dossier al gobierno español. Incluye actas de recepción en Moscú, 19 órdenes de venta firmadas por Negrín, facturas de armas, balances de la Banque Commerciale. El gobierno lo archiva. En 1970, el Banco de España publica su historia oficial. Las reservas de oro se agotaron en compras de material bélico. Punto final. Hoy el Gojran sigue existiendo. En 1991, tras la caída de la URSS, España pide información. Respuesta rusa: no hay registros. En 2003, el historiador Pablo Martín Aceña calcula el valor actual, 20.000 millones de euros solo por el oro fino, más 5.000 millones por el valor numismático de las monedas. Pero nadie reclama. Es historia muerta. Y sin embargo, el oro de Moscú sigue vivo en la memoria. En Cartagena, una placa en la Algameca recuerda la noche del traslado. En Madrid, el Banco de España guarda una caja vacía como símbolo. En Moscú, un lingote fundido en 1937 lleva grabado España 1936. Lo exhiben en el Museo de la Gran Guerra Patria. Nadie sabe si es original. Esta es la historia completa, amigos. No de un robo, sino de una desesperación, de un país que vendió su futuro para salvar su presente, y de cómo, 70 años después, seguimos preguntándonos, ¿valió la pena? Si esta inmersión en las tripas financieras de la guerra civil te ha dejado con la boca abierta, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita, comparte con quien entienda que el dinero no es solo números, sino sangre, sudor y decisiones que cambian el mundo. Nos vemos en el próximo documental. Y recuerda, el brillo del oro siempre esconde una sombra. Vamos a rascar aún más hondo, porque esta historia no es solo de camiones en la noche, ni de lingotes fundidos en Leningrado. Es de hombres que no durmieron, de mujeres que esperaron cartas que nunca llegaron, de niños que crecieron sin saber que su futuro estaba en una caja de madera rumbo al Mar Negro. Vamos a seguir el rastro del oro no solo en los balances, sino en las vidas que tocó, en los pueblos que lo vieron pasar, en los secretos que se llevaron a la tumba. Empecemos por Cartagena, esa base naval que durante 3 días de octubre de 1936 fue el centro del mundo. La ciudad, con sus murallas del siglo XVIII y su puerto militar, olía a brea, a pólvora y a miedo. Los marineros de la flota republicana, muchos andaluces y murcianos, sabían que algo grande pasaba, pero nadie hablaba. El comandante Bruno Alonso había dado orden estricta: el que hable, al paredón. En los bares de la calle Real, los rumores corrían como el vino. Van a sacar el oro del banco. Lo llevan a Rusia. Es para pagar a los moros. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían el peso. En los túneles de la Algameca, excavados en la roca viva durante la Guerra de la Independencia, las cajas se apilaban en filas perfectas. Cada caja tenía un número pintado con estarcido. 1 a 7800. Los 4 empleados del Banco de España, Candela, Padín, González y Velasco, dormían en catres de campaña, con pistolas al lado. Candela, en su diario: noche del 18 de octubre. Oigo ratas. Pienso en mi hija Carmen, que cumple 8 años mañana. Le prometí un vestido nuevo. Ahora solo tengo polvo de oro en los zapatos. El 20 de octubre llegan los barcos soviéticos. El Kim es un carguero de 1918, con casco oxidado y bandera roja. El capitán, un letón llamado Yanis Osols, habla español con acento duro. Los marineros rusos, georgianos, ucranianos descargan tanques T-26 en el muelle número 3. A cambio, suben las cajas.
Cada caja pesa 65 kilogramos. 2 hombres por caja, con poleas y cuerdas. El trabajo dura 3 noches. La primera noche, el Kim carga 150 toneladas. La segunda, el Kursk 200. La tercera, el Neva y el Volgoles se reparten el resto. Los 4 españoles viajan en el Kim. Les dan un camarote de primera clase, pero con guardia en la puerta. Padín escribe: «Nos sirven borscht y pan negro. El capitán dice que en Odessa nieva. Yo solo pienso en volver». El viaje es una epopeya que nadie contó en los libros de texto. Salen de Cartagena el 25 de octubre a las 03:00 horas. Ruta: Cabo de Palos, Cabo de Gata, Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán, Atlántico Norte, Mar del Norte, Báltico, Mar Negro. 11.000 kilómetros. El primer día, tormenta en el Golfo de León. El Kim se balancea a 45 grados. Una caja se suelta y rueda por la bodega. Se rompe. Monedas de oro españolas, duros de Alfonso XIII, pesetas de la Restauración, se esparcen por el suelo. Los marineros las recogen con las manos. El capitán ordena soldar la caja. Nadie roba. «Es oro de la República», dice un marinero ucraniano. El segundo día avistan un submarino italiano, el Ciro Menotti, de la Regia Marina. Se sumergen, apagan motores, esperan en silencio. 2 horas. El submarino pasa de largo. El tercer día, en Gibraltar, un destructor británico, el HMS Gallant, les hace señales. Piden identificación. El capitán Ozols responde en inglés: «Carguero soviético con material humanitario». El británico se aleja. Nadie sabe que en las bodegas viaja el futuro de España. Llegan a Odessa el 2 de noviembre. El puerto está helado. Temperatura, -10 grados. Grúas descargan las cajas en trineos tirados por caballos percherones. Los 4 españoles bajan con escolta del NKVD. Les dan abrigos de piel y botas de fieltro. El viaje a Moscú dura 4 días. El tren especial tiene vagones blindados, ventanas selladas, calefacción a carbón. En cada estación, soldados revisan los precintos. En Kiev, una anciana ucraniana les da pan y sal. «Para la suerte», dice. En Smolensk, un niño les tira una piedra. «Fascistas», grita. Nadie entiende. Llegan a Moscú el 6 de noviembre a las 14:00 horas. La estación de Kursk está vacía. Solo soldados y oficiales del NKVD. El Goyrán está a 50 kilómetros, en un bosque de abedules. Es un búnker de 3 plantas subterráneas, con puertas de acero de 20 centímetros. Las cajas se apilan en salas climatizadas. Temperatura constante, 18 grados. Humedad, 50%. El recuento comienza el 5 de diciembre. El equipo soviético es de élite. Director: Grigori Grinko, comisario de finanzas. Ayudantes: Nikolai Krestinsky, vicecomisario de Exteriores, y un equipo de 20 expertos en metales preciosos. Cada caja se abre con llave maestra. Se pesa en balanzas de precisión suizas. Se cataloga. Lingotes de 25 kilogramos, monedas de 8 escudos, de 4 escudos, de 2 escudos. Hay piezas únicas. Una moneda de Fernando Sepne acuñada en Potosí en 1825, con error de seca. Vale hoy 1 millón de euros. Pero nadie lo sabe. Todo se funde. El proceso dura 50 días. Cada día, 100 cajas. El acta final: 7.800 cajas, 510.079 kilogramos brutos, 460.568 kilogramos de oro fino. Valor: 1.592.851.910 pesetas oro. Firmado el 5 de febrero de 1937 por Pascua, Grinko y Krestinsky. La venta comienza inmediatamente. Negrín está en Valencia, convertido en capital provisional. Recibe telegramas cifrados desde Moscú. La primera orden, 100 toneladas a París. Se transfieren a la Banque Commerciale pour l'Europe du Nord, cuenta número 1742. El oro se funde en Leningrado. Los lingotes resultantes tienen 900 milésimas de pureza. Negrín protesta. «Queremos 999. Respuesta: no hay capacidad».
Los lingotes se venden en el mercado libre a $35 la onza. Pero la URSS cobra comisiones, 2,1% por corretaje, 1,2% por fundición, 0,5% por transporte. Total, 3,8%. En operaciones normales, la comisión es 0,5%. Diferencia, 3,3% por lingote. Sobre 100 toneladas, $3.300.000. En 1937, eso es el sueldo de 100.000 obreros al año. Las compras son frenéticas. En octubre de 1936, la Operación X trae los primeros tanques. 50 T-26 desembarcan en Alicante, cada uno cuesta $60.000. En Praga, el mismo tanque cuesta $40.000. Diferencia, $1 millón. Los tanques van a Madrid. En la batalla de la ciudad universitaria, el teniente Pavlov, un soviético que habla español con acento andaluz, destruye 3 tanques italianos CB-33 con un solo disparo. El oro salva vidas. En noviembre, 100 aviones I-16 llegan a Cartagena. Los pilotos españoles, entrenados en los Alcázares, los llaman moscas. En diciembre, derriban 20 Junkers alemanes sobre Madrid. Cada avión cuesta $100.000. En la URSS, 150.000. Diferencia, 5 millones. Pero el oro también paga errores. En marzo de 1937, la República compra 100.000 uniformes de invierno en Polonia. Llegan en mayo. Para entonces es primavera. Los uniformes se pudren en almacenes. Coste, $2 millones. En junio se compran 100.000 pares de botas. La mitad son talla 45. En el ejército republicano, la media es 41. Las botas se venden en el mercado negro. En agosto se compran 100 toneladas de trigo en Argentina. El barco es torpedeado por un submarino italiano. El trigo se hunde. Coste, $3 millones. La economía republicana se desmorona. En 1936, el presupuesto de guerra es 100 millones de pesetas al día. En 1937, 200 millones. En 1938, 500 millones. La impresión de billetes es masiva. En Valencia, las prensas trabajan 24 horas. Los billetes de 1.000 pesetas, nuevos en 1936, valen en 1939 lo que un billete de tranvía. En Barcelona, la CNT imprime su propia moneda. Bonos de la Generalitat. En Bilbao, el gobierno vasco emite billetes con la ikurriña. Nadie los acepta fuera de su zona. El trueque vuelve, un saco de patatas por un reloj, una gallina por un libro. En el frente, los soldados luchan con hambre. En Teruel, diciembre de 1937, la temperatura baja a menos 20 grados. Los republicanos atacan con bayonetas. Los nacionales tienen abrigos alemanes. Los republicanos, mantas. El oro compró tanques, pero no comida. En el Ebro, julio de 1938, los soldados cruzan el río en barcas de madera. Tienen fusiles checos, pero no granadas. El oro se gastó en aviones que ya no vuelan. Negrín, en Barcelona, recibe el último telegrama en abril de 1938. Saldo, 2 toneladas. Pide un crédito de $70 millones. Stalin concede 50. El resto se usa para pagar deudas pendientes. Fletes, asesores, comisiones. El oro se acaba. La República se queda sin balas, sin pan, sin esperanza. El final es rápido. El 27 de febrero de 1939, Chamberlain y Daladier reconocen a Franco. El 5 de marzo, Casado da el golpe. El 28 de marzo, Madrid cae. El 1 de abril, Franco firma el último parte de guerra. El exilio es masivo. 500.000 de españoles cruzan los Pirineos. Negrín vuela a Londres. Prieto a México. Azaña a Francia. Los 4 empleados del banco regresan en 1939. Candela muere en 1950. Padín en 1965. González en 1972. Velasco en 1980. Ninguno volvió a hablar del oro. Franco construye el mito. En 1940, el Boletín Oficial del Estado publica: el oro de las reservas nacionales fue robado por el gobierno marxista. En 1955, ABC titula: el mayor expolio de la historia. En 1956, el hijo de Negrín entrega el dossier. El gobierno lo guarda en un cajón.
En 1970, el Banco de España publica su historia. Agotado en compras bélicas. En 1977, con la transición, se desclasifican documentos. En 1991, tras la URSS, España pide el oro. Rusia responde, no existe. En 2003, Martín Aceña calcula, 20.000 millones de euros, nadie reclama. Hoy, el oro de Moscú es un fantasma. En Cartagena, la placa de la Algameca dice, aquí se guardó el tesoro de España. En Madrid, el Banco de España tiene una caja vacía en exposición. En Moscú, el lingote España 1936 está en un museo. Nadie sabe si es real. Esta es la historia completa. No de un tesoro perdido, sino de un país que se vendió a sí mismo para sobrevivir, y que, al final, no sobrevivió. Vamos a sumergirnos hasta el fondo, amigos, hasta los nombres olvidados, las cartas censuradas, los pueblos que vieron pasar los camiones sin saber qué llevaban, los niños que jugaron con polvo de oro en los zapatos de sus padres. Esta no es solo la historia del oro, es la historia de España vendiéndose por gramos, de un país que se desangró en lingotes. Y aún hay más nombres, más fechas, más vidas rotas por el brillo amarillo. Empecemos por los pueblos. El convoy no salió de Madrid como un solo río de camiones. Se dividió en 3 rutas para evitar bombardeos. Ruta 1, Madrid, Aranjuez, Tarancón, Valencia. Cartagena. 120 camiones, 40 cajas por vehículo. Salen el 14 de septiembre a las 22:00 horas. En Aranjuez, un camión pincha una rueda. Los mecánicos, militantes de la UGT, lo reparan con linternas. Un niño de 10 años, Pepe el de la panadería, ve el brillo de una moneda que se cae. La recoge. Su madre se la quita. Eso no es nuestro. La moneda termina en el bolsillo de un guardia. Ruta 2. Madrid-Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cartagena. 80 camiones. En Toledo pasan por la puerta de bisagra a medianoche, un falangista de guardia los para. El jefe de la escolta, un capitán llamado Manuel Tagüeña, le ofrece un cigarrillo. Somos del ministerio, dice. El falangista deja pasar. Ruta 3. Madrid-Guadalajara, Alcalá, de Henares, Tarancón, Cartagena. 50 camiones. En Alcalá, una mujer llamada Concepción Sánchez ve el convoy desde su balcón. Escribe en su diario, pasaron camiones negros. Sin luces. Como un entierro. Nadie sabe que dentro van 7.800 cajas. En Cartagena, la descarga es un ballet de sombras. Los túneles de la Algameca tienen 3 niveles. Nivel 1, cajas 1 a 2.600. Nivel 2, 2.601 a 5.200. Nivel 3, 5.201 a 7.800. Cada nivel tiene su guardia. Los marineros de la base, muchos gallegos, trabajan descalzos para no hacer ruido. El capataz, un murciano llamado José María Pepe el Tuerto, pierde un ojo cuando una caja le cae encima. Le dan una medalla y un billete de 100 pesetas. Muere en 1942 de gangrena. En los bares de la calle Mayor, los marineros beben coñac y no hablan. Pero uno, Antonio García, le cuenta a su novia: «He tocado el oro del rey». Ella lo denuncia a la policía militar. Lo fusilan en el castillo de San Julián. Los barcos soviéticos no llegan vacíos, traen carga viva. En el Kim viajan 50 tanques T-26 desmontados. En el Kursk, 100 aviones I-16 en piezas. Los mecánicos españoles, entrenados en la Escuela de Mecánica de Cartagena, los arman en hangares secretos. Uno de ellos, un valenciano llamado Vicente el Chato, pierde 3 dedos al montar una hélice. Le dan una pensión de 30 pesetas al mes. Muere en 1958, pobre. Los tanques se prueban en el campo de tiro de los Alcázares. El primer disparo, el 21 de octubre, rompe una ventana en un pueblo a 10 kilómetros. Una anciana, María Dolores, cree que es un terremoto. Reza 3 rosarios. El viaje de los barcos es un diario de a bordo que nadie leyó. El capitán Ozols del Kim escribe cada día: 25 octubre, salida Cartagena. Mar calma, cajas aseguradas. 26 octubre, tormenta Golfo de León. Caja Minpa 234 rota. 12 monedas perdidas, recogidas. 27 octubre, avistado submarino italiano. Silencio 2 horas. 28 octubre, Gibraltar. Destructor británico, identificación falsa.
29 de octubre, Atlántico, niebla, rumbo norte. 30 de octubre, Mar del Norte, frío, 5 grados. 31 de octubre, Báltico. Hielo en cubierta. 1 de noviembre, Mar Negro, tormenta. 2 de noviembre, llegada a Odessa, 11 días, 11.000 kilómetros. Los 4 empleados del banco viajan en el Kim. Candela lleva un cuaderno. Escribe. Noche 26. El barco se mueve como un borracho. Pienso en mi mujer. Le prometí volver para Navidad. Día 28. Los marineros cantan. Una canción triste. No entiendo las palabras, pero lloro. Noche 30. Frío. Me dan vodka. Quema la garganta. Sueño con Madrid. Día 2. Odessa, nieve. Nunca vi tanta. Los soldados nos miran como a prisioneros. En Odessa, la descarga es militar. El NKVD forma un cordón. Los caballos tiran trineos. Una caja se cae, se abre. Monedas rodando por la nieve. Un soldado las recoge con la bayoneta. Nadie roba. El viaje a Moscú es en tren blindado. Vagón 1, cajas. Vagón 2, empleados. Vagón 3, NKVD. En Kiev paran 2 horas. Una mujer vende pierogi. Padín compra uno. Le sabe a casa. En Smolensk, un niño tira una piedra. Rompe una ventana. Un guardia le pega. El niño llora. Velasco le da un caramelo. En Moscú, el Gojran es un mundo subterráneo. 3 plantas. Planta 1, recuento. Planta 2, fundición. Planta 3, almacenamiento. Temperatura, 18 grados. Humedad, 50%. Las cajas se abren una a una. Cada moneda se pesa, se fotografía, se cataloga. Hay piezas únicas. Moneda de Carlos III, 8 escudos, México 1789. Moneda de Fernando VII, 8 escudos, Potosí 1825, error de seca. Moneda de Isabel II, 100 reales, Madrid 1860. Moneda de Alfonso XIII, 100 pesetas, 1897. Todas se funden. El horno de Leningrado trabaja día y noche. Los lingotes salen con 900 milésimas. Negrín recibe fotos. Protesta. No hay respuesta. Las ventas son un rosario de telegramas. Negrín en Valencia, Stalin en Moscú. Cada orden es un drama. Febrero 1937, 100 toneladas a París. Marzo 1937, 50 toneladas a Bruselas. Abril 1937, 75 toneladas a Praga. Mayo 1937, 60 toneladas a Nueva York. Junio 1937, 40 toneladas a México. Julio 1937, 50 toneladas a Varsovia. Agosto 1937, 40 toneladas a París. Septiembre 1937, 30 toneladas a Bruselas. Octubre 1937, 25 toneladas a Praga. Noviembre 1937, 20 toneladas a Nueva York. Diciembre 1937, 15 toneladas a México. Enero 1938, 10 toneladas a Varsovia. Febrero 1938, 8 toneladas a París. Marzo 1938, 5 toneladas a Bruselas. Abril 1938, 2 toneladas a Praga. Total, 415 toneladas en 1937, 58 en 1938. Quedan 37. En septiembre de 1938, crédito de 70 millones. Concedido 50. El resto, deudas. Las compras son un catálogo de guerra. Tanques, 362 T-26, 50 BT-5. Coste, 25 millones. Aviones, 516, 315, 212 SB-2. Coste, 60 millones. Rifles, 500.000 Mosin Nagant. Coste, 15 millones. Artillería, 1.000 cañones, 76 mm. 555 cañones, 122 mm. Coste, 30 millones. Munición, 100 millones de cartuchos. Coste, 20 millones. Camiones, 5.000 CIS, 5. Coste, 10 millones. Pero hay compras absurdas. 100.000 uniformes de invierno. Llegan en mayo. 50.000 pares de botas talla 45. La media es 41. 10.000 bayonetas para fusiles que no existen. 1.000 toneladas de tabaco. Los soldados no fuman tanto. La economía republicana es un cadáver. Inflación, 1936, 50%. 1937, 150%. 1938, 300%. 1939, 1.000%. Un kilo de pan. 1936, 1 peseta. 1937, 3 pesetas. 1938, 8 pesetas. 1939, 25 pesetas. Los salarios, obreros, 10 pesetas día. Funcionarios, 300 pesetas mes. Soldados, 10 pesetas día por rancho. En Barcelona, la CNT imprime bonos. En Bilbao, billetes vascos. En Valencia, vales del SIM. Nadie los acepta. En el frente, Madrid, noviembre 1936, 40 T-26 detienen a Varela. Jarama, febrero 1937, I-16 derriban 20 Junkers. Guadalajara, marzo 1937, italianos huyen.
Brunete, julio 1937, SB2 bombardean. Teruel, diciembre 1937, frío, sin abrigos. Ebro, julio 1938, última ofensiva, sin munición. Negrín gasta los últimos 14 millones en el Ebro. El 15 de noviembre, Franco cruza. El oro se acabó. El exilio, Negrín, Londres. Muere 1956. Prieto, México. Muere 1962. Azaña, Montauban. Muere 1940. Candela, Madrid. Muere 1950. Padín, Barcelona. Muere 1965. González, Valencia. Muere 1972. Velasco, Sevilla. Muere 1980. Franco, 1940. Robo marxista. 1955. ABC. Mayor expolio. 1956. Dossier Negrín. Archivado. 1970. Banco de España. Agotado. 1977. Transición. Desclasificado. 1991. URSS cae. No hay registros. 2003. Martín Aceña. 20.000 millones euros. Hoy, Cartagena, placa en la Algameca. Madrid, caja vacía en Banco de España. Moscú, lingote, España 1936 en museo. El oro de Moscú no volvió. Pero su historia sí. Cada lingote fundido lleva un pedazo de España. Cada bala disparada, un suspiro. Cada tanque destruido, una vida. Si esta odisea te ha dejado sin palabras, suscríbete. Activa la campanita, comparte. El dinero no miente. Los hombres sí. Nos vemos en el próximo documental.